Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a pasar a la palabra y vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Hace 8 días veíamos cómo ir a sembrar la preciosa semilla, cómo llevar la palabra. Pues bien, hoy vamos a darle la segunda parte de ese plan precioso de parte de Dios que es llevar ese mensaje, llevar el mensaje de Dios a todo el mundo, dijo, ¿verdad? Nos mandó a ir por todo el mundo. Ya vimos que pues, no es fácil, pero que la iglesia tiene que ir. Y tiene que ir andando y llorando, y tiene que ir sembrando esa preciosa semilla, pero también tiene que cosechar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver esta segunda parte en Mateo 28, Mateo 28. Mateo capítulo 28. Le vamos a dar lectura al versículo 18 al 20. Mateo 28, 18. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos un mandato de parte de Dios, pero pidámosle al Señor para poder entender un poquito más este mandamiento. Pidámosle a Dios que Él hable a tu vida, que hable a cada uno. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por esta mañana, Padre. Gracias, Padre, por esta lluvia que nos da, Señor, porque es buena para la naturaleza, Señor. Es buena para que haya alimento, Dios. Gracias por ello, Señor. Ahora te rogamos, Padre, que seas tú a través del Espíritu Santo el que hable a nuestra vida, Señor. Padre, tu alabanza decía: ¿a quién enviaré? Envíanos a nosotros, Señor. Toma nuestra vida, Señor. Haz de nuestra vida útil, Señor, en tus manos, Dios, para que podamos, amado Señor, entender este gran mandamiento que tú has dejado, Señor. Y que no lo has dejado únicamente para uno, sino lo dejaste para todos aquellos que quieran ser tus hijos, para todos aquellos que dicen conocerte, Padre. Por eso te ruego, Señor, a cada uno, Señor, haz el llamamiento esta mañana, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues vemos que el apóstol Mateo con esto cierra su evangelio, ¿verdad? El discípulo cierra su evangelio, pero antes de llegar a estos 3 textos, vemos cómo Jesús ya les había dicho lo que quería de ellos, cómo quería encontrarlos. En este mismo capítulo, en el versículo 7,
cuando las mujeres lo fueron a buscar, cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro, bueno, lo encontraron vacío, pero un ángel habló con ellos. Un ángel habló con ellas y les dijo, les dio esta cita para todos los discípulos. En el versículo 7 les dice, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea. Y lo importante dice, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El ángel le estaba dando una cita a las mujeres para los discípulos. Una cita que tenían que ir, ¿sí? Después de que había resucitado Cristo, ¿sí? Había dejado esta instrucción a través de un ángel de Dios que le dijera a estas mujeres, y estas mujeres que fueran con los discípulos, que verían a Jesús en Galilea. Todavía no sabían que había resucitado, todavía no lo creían. Por eso estaba dando estas instrucciones. En el versículo 10 de este mismo capítulo, encuentra a las mujeres, ¿sí? Las encuentra y les dice esto en el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Una vez más, les afirma la cita que tenían, les confirma esta cita. Ahora es el mismo Jesús hablándoles. ¿Qué les quedaba a los discípulos? Obedecer, como te queda a ti y a mí. Obedecer a la voz de Dios. Fíjate en el versículo 16, les dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ellos escucharon, recibieron el llamado y llegan al lugar. Llegan a este lugar donde Jesús los había citado. ¿Pero qué crees? Jesús ya estaba ahí. En el versículo 17, fíjate, les dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aún que lo estaban mirando, aún lo estaban viendo. Aún les había dicho él, aquí voy a estar con ustedes. Ya se los había confirmado con su propia voz. Y aún así no creían algunos, aún dudaban. Pero él llega puntual siempre a la cita, hermano. Él siempre llega puntual. Él antes de que tú llegaras a este lugar, él ya estaba esperándonos. Porque él siempre llega a tiempo a todas las citas que hace. Siempre llega a tiempo a todas las vidas que claman a él. A todas esas vidas que lo buscan. A todas esas vidas que lo necesitan, siempre llega a tiempo. Por lo tanto, entonces debemos entender que todos tenemos una cita con Cristo Jesús. Todos tenemos una cita con Jesús. Algún día nos veremos. Algún día nos veremos cara a cara. Fíjate, ellos tenían una cita muy clara. Tú y yo también la tenemos. Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Estaba hablando Pablo, les estaba hablando del propósito de la muerte y resurrección de Cristo. En el versículo 10 les dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Fíjate, aquí está la cita que tenemos todos. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos, buenos y malos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí?
Ahora, ellos tenían una cita con Cristo Jesús porque iban a recibir instrucciones. Tú y yo tenemos una cita con Cristo Jesús porque tarde o temprano van a ser juzgadas tus obras y mis obras. Vamos a ser juzgados. Ese es el propósito de la cita que tenemos con Cristo Jesús. Tarde o temprano se va a cumplir, hermano. Ahí vamos a estar todos delante del tribunal de Cristo. Pero volvamos a Mateo 28 porque ellos tenían una gran cita, tenían una cita que cumplir, tenían una cita que estar con Cristo Jesús, porque Jesús les iba a dar una gran comisión, les iba a dar un gran mandamiento. ¿Sí? Y fíjate cómo empieza el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate qué mensaje, qué palabras les estaba dando a los discípulos. Dice, yo tengo todo el poder. Tengo todo el poder aquí en la tierra, pero también en el cielo. ¿Sí? Entonces, ustedes se están acercando a un Dios poderoso, ¿sí? A un Dios que todo lo puede, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero les está diciendo también, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor? A ver, el mensaje que vas a llevar, el mensaje que quiero que tú des de hoy en adelante, va a tener muchas repercusiones. Aquí en el cielo, aquí en la tierra, pero también va a tener repercusiones en el cielo. O sea, por eso es muy importante ese mandamiento. Porque no nada más va a impactar aquí en la tierra, va a impactar también en el cielo. Ahora, si lo entendemos porque tú y yo tenemos la encomienda de predicarle a personas que habitan esta tierra, que son terrenales, ¿sí? Y son tan terrenales, somos tan terrenales todos, que enfrentamos muchos problemas. Aquí en esta tierra enfrentas muchos problemas. Y a eso nos enfrentamos cuando tú le das un mensaje, el mensaje del Evangelio a la persona, al amigo. Por eso tú tienes que bajar ese mensaje de acuerdo a la necesidad de las personas. ¿Por qué? Porque ese mensaje se lo estás dando a una persona que a lo mejor tiene problemas económicos. Y esa es su lucha. Y esto para muchos es un gran problema, hermanos. A lo mejor para ti, para algunos no es un problema tan grave lo material, y a veces decimos, no, pues es que es más importante el reino de los cielos. ¿Sí? Pero lo material es un estorbo muy grande para que no vean a Cristo Jesús. Pero algunos otros, no solo eso, también tienen problemas físicos, enfermedades, discapacidades, problemas en el cuerpo, para a lo mejor poder desempeñar sus actividades diarias. O algunos otros están llenos de problemas sentimentales, con los hijos, con los papás, con la pareja. Y eso no los deja concentrarse en el mensaje que les das. Eso no los deja captar las verdades que Dios quiere poner en sus vidas. ¿Sí? Cuando hay ese problema sentimental o cuando hay un problema familiar. ¿Sí? Un problema familiar con los hermanos,
con las hermanas, ¿sí? Con los primos, con los tíos, con la demás familia. Y que para algunos que no han pasado por eso se les hace insignificante ese tipo de luchas, de pruebas. Pero para aquellos que la están pasando es muy difícil. Y tú tienes que buscar una palabra adecuada, un mensaje adecuado para que le des esperanza, le des fortaleza a esa persona, ¿sí? A ese que tú le estás hablando de parte de Dios. Y a lo mejor ese está lleno de adicciones, tiene adicción al alcohol, tiene adicción a las drogas, a la pornografía algunos, al cigarro, que dices, bueno, eso cualquiera lo puede dejar. No es cierto, hermano. La adicción al tabaco es muy fuerte también. Y a veces es muy complicado dejarla, ¿sí? O aquellos que tienen adicción a la computadora, que están pegados todo el día. O aquellos que les gusta mucho el deporte y los llegan a idolatrar de una manera pues muy fuerte en sus vidas. ¿Por qué? Porque prefieren irse a jugar, a practicar algún deporte que asistir a una reunión donde se va a hablar de la palabra de Dios. Y es muy complicado con esas personas. Pueden dejar de hacer cualquier cosa, pero menos faltar a su deporte preferido, ¿sí? Aquellos que son adictos al adulterio, al celular. Y Dios tiene una palabra para cada uno de ellos según la situación que estén pasando, ¿sí? Aquellos que son adictos a comunicar las cosas, en otras palabras, que son muy chismosos, ¿sí? Y eso también es un problema. O aquellos que son adictos al trabajo, trabajan y trabajan y trabajan, aún de lunes a domingo trabajan. Te invito a una reunión, no puedo, es que trabajo los domingos. O a algunos que están al contrario, ¿no? Que no les gusta trabajar. ¿Y cómo hablarles? ¿Cómo llevarles ese mensaje? Porque dijo el Señor Jesús, id y haced discípulos, ¿sí? A todas las naciones, en todos los lugares, a todas las personas. No a unas vino y a otras no. Aquellos que están acostumbrados a hacer dinero todo tiempo. No, los domingos, decía una persona, los domingos no, porque voy a ir a vender un carro, voy a ir al tianguis. No puedo dejar de ir al tianguis a vender. Y son adictos a tener mucho dinero, o a cambiar de carro seguido, o a tener uno, a tener otro, a tener 2, 3, 4 carros, ¿sí? Aunque se estén empolvando, pero ahí están. Y esa es una adicción también, hermano. O casas, propiedades, terrenos, ¿sí? O quieres vivir con lujos, y entre más tienes, más quieren. Pero el Señor Jesús dijo, bueno, a todos ellos, tú tienes que darles el mensaje adecuado. Tú tienes que bajar esas repercusiones del cielo, las tienes que bajar a la tierra. Y al revés, lo que vayas a querer disfrutar allá arriba en el cielo, lo tienes que poner por obra aquí en la tierra, ¿sí? Entonces predicamos pues que el Evangelio tiene repercusiones celestiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que acabamos de mencionar, todos estos pecados y más, ¿sí? Y más pecados que pudieran estar en una vida, a lo mejor un robo, un asesino, un adúltero, un chismoso, un vicioso, un amargado, todo eso Dios lo puede quitar. Todo eso Dios lo puede perdonar. Todos esos pecados pueden ser quitados de esa vida
siempre y cuando escuche el mensaje que trajo Jesús a esta tierra. Por eso el Señor decía, toda potestad me es dada. ¿A dónde? Aquí en la tierra, pero también en el cielo. Y les estamos predicando a estas personas que esperamos que un día lleguen al cielo, ¿sí? Porque debemos de estar conscientes que nosotros, tú y yo, somos eternos. Este cuerpo sí es pasajero, este cuerpo se va a ir a un día a la tierra de donde fue tomado, pero el alma es eterna. Y nada más hay dos lugares, hermano, dos lugares donde va a estar tu alma y mi alma, ¿sí? Dos lugares donde van a ir estas almas eternas. Unos van al cielo y otros van a ir al infierno. Nada más esos dos lugares hay. Sí, la vida no termina con la muerte. No, hermano. Empieza la eternidad. Empieza esa eternidad. ¿Y dónde quieres pasar esa eternidad? ¿Dónde quieren pasar esa eternidad cada uno de los que hoy estamos aquí? ¿Sí? Porque por eso el Evangelio tiene repercusiones eternas, aquí en la tierra, pero también en el cielo, ¿sí? Por eso el Evangelio es el único que puede cambiar la vida del ser humano. Pablo ya lo decía en Romanos 1:16, a ver, vamos a Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿sí? Poder para cambiar vida, hermano, para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¿En qué? En la palabra, en el Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Sí, los judíos fueron el pueblo escogido por Dios. Los judíos, Dios escogió como su pueblo para nacer en esta tierra, pero también al griego. Cuando ellos despreciaron el Evangelio, cuando ellos no alcanzaron a entender la llegada de Cristo Jesús a esta tierra, se abrió la puerta para ti y para mí, ¿sí? Y Pablo decía, es poder de Dios para cambiar a todo aquel que tenga un pecado, por muy escandaloso que sea, por muy grande que sea. Dios puede cambiar esa vida. Dios puede cambiar esa alma de lugar para llevarla con Él. Porque todos, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del reino de Dios. Por cuanto todos pecamos, ¿sí? Estamos condenados a una muerte espiritual. Pero Dios en su misericordia abrió la puerta para que tú y yo podamos un día estar con Él. Bueno, pero nos llamó con un propósito, de que tú sigas expandiendo la palabra, de que tú sigas llevando ese evangelio, ¿sí? De que tú sigas cumpliendo con el mandato que el Señor Jesús trajo a esta tierra, ¿sí? Pero ¿por qué no se cumple? ¿Por qué no se está cumpliendo este mandamiento de parte de Dios? O más bien, ¿por qué no lo cumplimos si lo hacemos personal? ¿Sí? ¿Por qué el evangelio verdadero no se predica a la gente hoy? ¿Te has preguntado has mirado que el primer mensaje que trajo Jesucristo a esta tierra fue arrepentimiento? Pero ¿por qué hoy los pastores, predicadores no lo hablan? Porque no quieren incomodar a la gente, hermano. Porque la gente se siente mal, ¿sí? Porque no hablan de ese perdón de pecados. Porque implica enfrentar y confrontar a la gente con sus obras.
con lo que andan practicando, con lo que andan haciendo. ¿Sí? Pero el arrepentimiento va ligado a la fe en Cristo Jesús. Cuando hay un arrepentimiento sincero y brota la fe, esto lleva a la gente a confiar en Cristo. Y no va a confiar en sus obras, y no va a confiar en el mensaje de motivación que le están dando a lo mejor, ¿sí? Y no va a confiar en el conocimiento que tiene a lo mejor en la palabra, o en lo bonito que habla, o en la preparación académica, ¿sí? Pero hoy en día, tristemente, muchos están haciendo a un lado este mensaje, y es preferible hablar de prosperidad, de milagros, es preferible a hablar de algún seminario, de algún retiro. Es preferible darle un chiste, 2 chistes en la prédica para que la gente se sienta bien, para que la gente esté a gusto y puedan pasar las charolitas a recibir las ofrendas. ¿Sí? Y están haciendo a un lado el verdadero evangelio que salva. Sí incomoda, sí los hace incomodarse en sus lugares, ¿sí? Pero es lo mejor para la gente, hablarle con la verdad, ¿sí? Pero tristemente hoy han desplazado este mensaje y lo han hecho a un lado, ¿sí? Lo más importante para cualquiera que se pare a predicar, cualquiera que lleve el evangelio a un lugar, cualquiera que quiera cumplir con esta encomienda, ¿qué es lo más importante? La reconciliación de la persona con Dios, hermano. La reconciliación del hombre con Dios, de la mujer con Dios. Ese sería el principal objetivo tuyo y mío cuando llevamos el mensaje de salvación, cuando le hablamos a una persona, cuando le hablamos a nuestra familia, ¿sí? Y que tristemente no se está cumpliendo. Porque hoy es más fácil buscar que una iglesia esté acomodada a este mundo, sin los intereses que Jesús trajo a esta tierra, y ese interés era salvar a las almas. Y hoy tristemente hay muchas iglesias que no les interesan las almas, no se interesan por sus necesidades, y por todas las necesidades que tienen, ¿eh? No nada más la espiritual, también la material, ¿sí? Pero si no se interesan por lo espiritual, menos se van a interesar por lo material. Es una gran verdad hoy en día, ¿sí? Por eso muchos tienen el temor de pararse por la verdad, tienen el temor de llevar ese mensaje, tienen el temor de cumplir esta encomienda, ir y hacer discípulos. Y a veces empiezan a surgir los argumentos luego, cuando escuchamos este tipo de mensajes. Pero, ¿qué digo si voy? ¿Qué voy a decir? No, yo no me siento capacitado para llevar el mensaje a otro lugar. No me siento capacitado para hablarle a la gente. ¿Qué van a decir de mí los que me conocen? Que ya ando como los demás, como que ya ando como los testigos. Bueno, fuera que anduviéramos como los testigos de puerta en puerta, hermano. Bueno, fuera que pusiéramos por obra tan siquiera eso, hermanos. Pero no, ¿qué van a decir, hermano? Van a decir que ya me lavaron el cerebro. ¿Cómo va a reaccionar mi familia? Entonces el qué dirán es un gran pretexto para no cumplir con la palabra de Dios, para no cumplir con la encomienda que Jesús ha dejado. Y pueden surgir miles de pretextos para no obedecer el mandamiento, hermano. Pero ahí está el mandamiento, ¿sí? A los discípulos no los preparó dos, casi 3 años para que se encerraran. Les dio un propósito,
para sus vidas. Pero entonces, ¿cómo voy a sobreponerme a todos estos pretextos, a todos estos obstáculos que encuentro para llevar esa preciosa semilla, para llevar el evangelio? ¿Y qué dice la palabra? Dar de gracia de lo que de gracia has recibido, hermano. De gracia lo recibiste porque no lo andabas buscando a lo mejor. ¿Y qué has recibido? Recibiste la buena nueva, recibiste la palabra, recibiste amor, recibiste paz a lo mejor a tu vida, recibiste bondad. Ahora, ¿qué te queda? Pues dar eso que Dios te dio, dárselo a los demás, darle el valor al alma de la gente, como Jesús la dio a nuestras almas. Mateo 26, más atrasito, Mateo 16, Mateo 16, Mateo capítulo 16, en el versículo 26, en el 26, fíjate lo que dice la palabra. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sí, a veces tenemos muchos pretextos, a veces tenemos muchos obstáculos, pero ¿te has puesto a pensar en este texto qué significa? ¿Qué significa este texto? Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Podrá un hombre ganar todo el mundo? Pregunto. ¿Podrá un hombre tener todo en este mundo? Ser el más rico, ser el más poderoso, ¿sí? Tener a lo mejor a la esposa perfecta o al hombre perfecto. ¿Podrá hacerlo algún día algún ser humano? Hasta el día de hoy no, nadie ha podido, Ponte a pensar, ¿qué es ganar todo el mundo? Nadie lo ha conseguido todavía. Cuando aquel gran general, Alejandro el Grande, empezó a conquistar todas las naciones que tenía a su alcance, empezó a conquistar todo el mundo, ¿sí? Y cuando vio que ya no había que conquistar, cuando ya no había naciones que conquistar, cuando ya no había mundo que conquistar, entró en depresión. Entró en depresión a sus 33 años. Unos dicen que lo envenenaron, otros dicen que se suicidó, otros dicen que le cayó una enfermedad y murió a sus 33 años. Pero una de las principales causas fue que ya no había que conquistar. Él había conquistado todo en ese momento lo que existía a su alrededor, ¿sí? Entonces, pues la palabra dice que es difícil que alguien gane todo. Pero a nosotros Dios nos dio un mensaje muy claro. A los discípulos, cuando los citó, les dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todo lugar. Entonces, el ganar almas es urgente, hermano. El tiempo se está acabando. Nuestra vida es corta. ¿Ya te fijaste lo que está pasando hoy en día? Yo, por ejemplo, en los 30 años, un poquito más que llevo aquí en Pachuca, nunca me había tocado que 3 o 4 días seguidos estuviera llueve. Hoy ya nos tocó, ¿sí? O sea, las señales que están cumpliéndose cada día se ven más claras, ¿sí? No había tocado tanto que, salvo de las Primera y Segunda Guerra Mundial, que muchos países estuvieran involucrados en guerras.
¿sí? Hoy hay varios, y uno de ellos es Israel. Uno de ellos son los judíos. Ahora, el pueblo de Dios, donde nació Dios, tiene un privilegio. Fue escogido por Dios. Y es cierto, hoy nosotros somos, espiritualmente hablando, Israel. Pero Él no ha desechado a su pueblo, hermanos. Mira, quiero leerte Romanos 11. Romanos 11. Rápidamente, y ahorita te explico más. Romanos 11, 25. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, ¿sí? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros. Sí. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Sí. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque el pueblo de Israel ahorita está en un gran conflicto, ¿verdad? Primero estaba contra los palestinos, ¿sí? Después se amplió hacia Siria, y últimamente, las últimas 2 semanas, se amplió contra Irak, ¿sí? Pero aquí hay un gran peligro. Si no escuchaste ayer las noticias, ayer un poquito después de las 6 de la tarde, Estados Unidos, 6 de la tarde de aquí, allá era de madrugada, atacó a Irán, ¿sí? Atacó a Irán atacó tres lugares, tres lugares donde supuestamente ellos estaban haciendo una bomba nuclear, que los expertos dicen que no es cierto. Pero estos lugares estaban tan protegidos que estaban en el centro de un cerro. Y de la superficie del cerro hacia abajo, donde estaban estas 3 plantas nucleares, había 80 metros de profundidad. Entonces, normalmente con un proyectil cualquiera no podían entrar, no podían llegar hasta la profundidad. ¿Qué hicieron los americanos? Mandaron a 6 aviones, que ellos les llaman los invisibles, con 2 bombas cada uno, y la primera bomba se introducía alrededor de 60 metros, y después caía la segunda, hasta que alcanzaban los objetivos. Y estas 3 plantas nucleares fueron destruidas. Entonces ahora, en represalia, los iraníes están atacando a Israel. Hoy amaneció la ciudad de Jerusalén pues muy mal, ¿sí? Siguen los ataques. Y hay otro problema también que no se ve, el problema material. El problema material es de que Siria tiene una especie de paso, como, no sé si han escuchado el canal de Panamá, donde toda la mayoría de comercio de este lado de América Central
pasa por ahí. Y si los panameños cerraran el canal, ya no habría comercio como lo hay ahorita, sino que habría muchas dificultades. Bueno, por el canal se llama el Paso de Hormos, parece. Lo acaba de cerrar, sí, esta mañana, este día lo cerraron. Y por ahí pasa todo el comercio hacia Europa, ¿sí? Todo el comercio hacia Europa pasa por ahí. Y lo principal es que todo el petróleo de Oriente pasa por este canal, por este mar, y ese mar le pertenece a Siria, y lo acaba de cerrar. Entonces va a tener dificultades todo el Oriente para su comercio, y va a tener dificultades Estados Unidos para que le llegue petróleo también de esa parte del mundo. ¿A qué voy con esto? A que esto va a traer repercusiones aún a nosotros, hermanos. El petróleo va a subir muchísimo, el combustible, ya de hecho el petróleo ya amaneció muy caro hoy, ¿sí? Las cosas van a subir y nosotros necesitamos estar apercibidos. El tiempo se acaba, hermano. El tiempo se está cortando cada día más. Y a lo mejor pudiéramos decir, pues para mí no hay tanto problema, como decía el Salmo 121, ¿no? Él nos va a guardar. ¿Y a tu familia? ¿A tus seres queridos? ¿Ya les hablaste? ¿Ya agotaste todas las medidas para llevarles el evangelio? Por eso te decía, es urgente, el tiempo se está acabando. Y las señales se están cumpliendo, hermano. Sí, Mateo dijo que es tiempo de dolores, principio de dolores. Pero tenemos que estar apercibidos, hermano. El llevar el evangelio es urgente. ¿Sí? Mira lo que dice Lucas 21. Lucas capítulo 21. O sea, con esto no es para meter miedo, hermanos, no es para que vivamos en temor, sino es para estar apercibidos. Lucas 21, ¿sí? De los tiempos que nos están tocando pasar. Lucas 21, 20. ¿Sí? 21:20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Porque estos días son de pago, en otras palabras, ¿sí? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta, de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Por eso es urgente dar el mensaje, hermano. Porque muchas de estas señales ya se están viendo. Es urgente llevar el evangelio. Sí. Es urgente que por lo menos estén conscientes las familias de lo que les espera si no se acercan a Dios. ¿Sí? Fíjate el versículo 20 de Mateo 28-20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él te va a dar el valor. No, es que no sé cómo hablar, no sé qué decir. Él te va a enseñar, hermano. Porque aquí ya les había enseñado a los discípulos lo que tenían que decir, lo que tenían que hacer. Ya los había preparado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, les dice. ¿Sí? Ahora, para el tiempo que tú llevas escuchando de la palabra de Dios, ya deberías saber cómo empezar llevando ese evangelio. ¿Qué tengo que hacer, hermano? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo? Empieza diciendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Lo que Dios está haciendo en tu vida. O no está haciendo nada, o no ha hecho nada. Lleva ese mensaje. Y normalmente los nuevos convertidos son los mejores evangelizadores, hermanos. Son los mejores que llevan ese evangelio. No con esto nos excusamos los que ya tenemos más tiempo, sino que debemos de poner por obra la palabra. Fíjate, Marcos capítulo 5, ahí adelantito, capítulo 5, versículo 19 y 20. Esta es la historia del endemoniado gadareno, de aquel hombre que tenía muchos demonios, de aquel hombre que estaba oprimido por el diablo, como hoy muchos de nuestros familiares están en manos del diablo, hermanos, porque practican cualquier tipo de pecado. ¿Sí? Pero este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Este hombre se encontró con Cristo Jesús. Y este hombre fue liberado. Este hombre fue quitado todos los pecados que venía arrastrando, todo ese demonio que traía adentro, fue quitado. Y no era uno. La Biblia dice que eran 2000, porque 2000 demonios fueron los que se fueron en contra del hato de cerdos. Pero lo que nos interesa es esto, el versículo 19, ¿sí? El 18. Dice, al entrar él, o sea, Cristo Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había visto la gloria de Dios, había visto la maravilla que Dios había cambiado su vida. Y en el 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate qué maravilla. Él se sentía tan agradecido que decía, yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero ir contigo. Y el Señor le dijo, no. Tú tienes un mandamiento que cumplir. Tú tienes un mandato que hacer. ¿Sí? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No nada más fue a su casa, hermano. No nada más fue ahí, donde su familia estaba. No, él fue a su ciudad, dice. Fue a sus conocidos.
Fue donde pudieran escuchar el mensaje. ¿Sí? Y el Señor mismo dijo, id por todo el mundo. Vayan por todos los lugares, vayan a todo lugar. No nada más le estaba diciendo, no, nada más ve tú. No, Él fue e hizo más de lo que el Señor le estaba diciendo. Tú y yo tenemos que cumplir con esta encomienda, ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo podemos ir, hermano? Pues organízate, haz una visita organizada a algún familiar, a lo mejor, dile a tu esposo, a tu esposa, oye, vamos a ver a tu mamá, o vamos a ver a mi mamá, o vamos a ver a la hermana, o vamos a ver al conocido, o vamos a ver al compadre. Ah, no, pero es que era mi compadre antes, hoy ya no. Pues ya no, pero llévale el evangelio, hermano. Háblale de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sí? No, pero es que no tengo tiempo, hermano. Pues no, así no. Y no lo vas a seguir teniendo si no te lo das. ¿Sí? ¿Algún otro lugar, hermano, que no sea mi familia? Porque mi familia no me cree. ¿Sí? Mi familia no quiere. A mi familia ya le hablé, ya la condené, ya la mandé al infierno, pero no quiere. Bueno, hermano, hay hospitales donde puedas llevar el evangelio, o a tus vecinos. Si con tu familia no quiere, ve con tus vecinos. Busca entrar a un asilo a llevarle el mensaje a los viejitos. Busca ir a algún hogar donde sepas que hay necesidad, alguna familia donde sepas que hay necesidad, ¿sí? A una casa hogar, hermano, a un anexo. No, te da miedo, pues están todos los viciosos, ¿sí? Con tus propios compañeros de trabajo, hermano. ¿Ya les hablaste? ¿Ya saben que eres cristiano ahí en tu trabajo? ¿O en tu escuela, tú que estudias? Porque pudieras decir, no, pues es que yo estudio y no trabajo. Pues ahí en tu escuela. Y qué maravilloso fuera que se organizaran un grupo de personas y que dijeran, vamos a entrar a la cárcel a llevar el mensaje. O vamos a ir a los viciosos, a esos que se reúnen en las esquinas o en las casas abandonadas. Ahí hay un montón de viciosos. Muchos lo conocemos como el escuadrón de la muerte. Y ahí está esa necesidad, ¿sí? Ahí es donde la gente realmente necesita palabra para poder cambiar sus vidas. Y dentro de esa gente, yo creo que más de alguno tenemos familiares así de ese tipo, viciosos, llenos de pecado. ¿Pero ya les llevaste el mensaje? El Señor Jesús dijo, id, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la gran promesa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Entonces, si voy ahí, ¿también va a ir conmigo Dios? Claro, hermano. Claro. Se lo decimos porque ya pasamos por ahí, gracias a Dios. Dios nunca nos dejó, hermano. Nunca fuimos avergonzados. Sí hay luchas, hay pruebas, hermano, sí. Pero con todo y eso, Dios siempre está con nosotros. Cuando tú empieces a obedecer este mandamiento, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Vas a encontrar, hermano, que el evangelizar a personas es una gran aventura, hermano. Y es una gran bendición. Se avienta uno unas aventuras de mucha bendición, porque como dice el Salmo 126, regresas cargado con esa preciosa alma de una persona, a lo mejor
que se está reconciliando con Dios. Y también a veces dices, ¿y cómo voy si no tengo ni para el pasaje? ¿Y cómo voy? A nosotros nos pasó varias veces, hermano. Ya estábamos a punto de salir y no tenemos para la gasolina. Y no faltaba quién. Ahí está. Y a veces, como dice la palabra, con nuestros 2 peces y nuestros 5 panes, íbamos y regresábamos con bien. Dios siempre respalda su palabra, hermano. Y es una gran, una gran experiencia llevar la palabra, es una gran aventura, es muy emocionante, hermanos, de veras, ¿sí? Esos temores que vienen a nuestra vida se cambian por fe, aumenta la fe de la persona que cumple con esto, aumenta la fe de aquellos que te ven hacerlo, ¿sí? Vas a sentir el gozo, ese gozo de saber que alguien está recibiendo el Evangelio, que alguien está tratando de volverse a Dios, ¿sí? Tus temores van a ser hechos a un lado. Esa apatía, ese acomodamiento a lo mejor en que has caído. Pero ve el alma de la gente como Dios la ve, hermano. Tenemos que mirar esas almas que se están perdiendo. Y tenemos que mirarlas como un día alguien miró tu alma y se puso a orar por ti. Y alguien pidió por ti. Y por eso, gracias a Dios, hoy estás aquí. Pero hay mucha gente que todavía no entiende ese llamado, ¿sí? No te acomodes, hermano, no te acomodes en tu lugar, no te acomodes en la iglesia. Busca ser embajador. Tenemos una gran responsabilidad. Dice que somos embajadores. Dios nos ha llamado a ser embajadores de Cristo, ¿sí? Cumplamos con esa encomienda y cuenta lo que Dios ha hecho en ti, dice la palabra. Lo que Dios ha hecho en ti. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una gran encomienda, pero también hay una gran promesa. Ahí está. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a ir con ustedes. ¿Sí? Ojalá, hermano, ojalá tomemos esta gran responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando cantemos, ¿a quién enviaré? Dile al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón, envíame a mí, Señor. Yo quiero ir, yo quiero hacer. Sí, para que así podamos mirar todo ese poder que Dios tiene, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a veces no lo disfrutamos porque no queremos tomar nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Sí? Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos, Dios, tú quieres levantarte un remanente santo, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Sé tú con cada uno de los hermanos, Dios, y llévalos a contar las maravillas, los prodigios, los milagros que has hecho en cada una de nuestras vidas, Dios. Padre, porque si nosotros callamos, dice tu palabra, que las piedras hablarán por nosotros. Libera las mentes, Señor, los corazones, Dios, y veamos la necesidad que tienen nuestros seres queridos. Porque lo primero que tú mandas es ir a nuestros seres queridos, ir a nuestras casas, Dios. Padre, en tus manos preciosas ponemos nuestra vida, Señor. Úsala conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu misericordia y tu amor, Padre.
En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos.